Al finalizar la semana creo que hemos aprendido muchísimo sobre lo que implica caminar por fe. Nuestro pastor nos decía, esta semana se está enfatizando la fe para poder vivir en medio del crisol. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude con una reflexión que sea para resumir lo que hemos estudiado y que con eso podamos aplicarlo a nuestra vida. Así que vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, necesitamos siempre tu ayuda, siempre tu fortaleza, y necesitamos aprender a vivir confiando en ti, aunque a veces no logramos ver cómo tú estás obrando en nuestro favor. Pero ayúdanos a tener esa confianza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al finalizar la semana, pastor, en este día viernes aparece una cita que tiene varias líneas que me parecieron muy interesantes y me gustaría compartir con nuestros amigos y hermanos que están en sintonía algo de esta lectura. Primero comienza Elena de White con una pregunta. ¿No ha dicho Dios que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Y acaso no es este Espíritu un guía real, verdadero y eficaz? Algunos parecen temerosos de fiarse de lo que dice Dios, como si eso significara una presunción. Y luego dice, oran para que el Señor nos enseñe y sin embargo temen aceptar la palabra que Dios ha dado y creer que hemos sido enseñados por Él. Más adelante aparece una línea que me gustó muchísimo. Ni por un momento habéis de deshonrarlo dudando de Él, cuando hayáis procurado conocer su voluntad. Vuestra parte en la cooperación con Dios es creer que se os dirigirá y guiará y bendecirá en el cumplimiento de su voluntad. Finalmente, yo subrayé una parte que decía, confiad en Él hasta lo sumo. Y pastor, aunque no hemos leído toda la cita, me gustaría, a partir de esa cita, preguntarle, ¿por qué a veces nosotros somos contradictorios en ese sentido de que pedimos cosas que abiertamente van en contra de la voluntad de Dios, pero cuando Dios nos invita a reclamar algunas promesas, sentimos que eso es presunción y no las reclamamos, no decimos, usa la palabra reclamar no en el sentido negativo que a veces se escucha, sino no las pedimos, no confiamos en ellas y por lo tanto no vivimos de acuerdo a ellas. Bueno, creo que todo eso se genera a causa de la duda. La duda es la que lleva a la desconfianza y como siempre, bueno, hay un concepto que tal vez no lo estudiamos esta semana, pero la raíz de todo está en que nosotros queremos ser autosuficientes. Recordemos que el pecado inició ahí en ese ser que dijo, yo quiero estar por encima de Dios, yo quiero ser mi propia ley, yo quiero arreglármelas por mí mismo, yo no quiero estar dependiendo de Dios. Y notemos que ese sentimiento de independencia es algo que está en los corazones de todo el mundo. Los hijos, por ejemplo, cuando están en la casa, ¿verdad? Sienten que hay muchas reglas y que mi padre que me piden que haga esto, que barra, que estudie, que aquí, que allá. Y bueno, que limpie el cuarto, que haga aquí. Y ellos sueñan con la idea, ya, voy a salir de la casa un día, sí, me voy a liberar de todo eso. O sea, ese es el espíritu que está en nosotros. Entonces, de alguna manera, nosotros queremos ser nuestros propios amos. Ese es el asunto vital y profundo. El pecado realmente magnifica esto y este sentimiento se expresa de diferente manera que aún nosotros, muchos de nosotros, siendo creyentes, podemos todavía conservar mucho de eso, de querer ser nuestro propio Dios, de querer hacer las cosas por nosotros mismos, que eso fue lo que a Eva le brillaron los ojos cuando la serpiente vino y le dijo, seréis como Dios, ahora tú vas a conocer todo. O sea, en otras palabras, mira, te vas a independizar, ya no necesitas de Dios. Y eso también se aplica a los eventos cotidianos de nuestra vida, donde nosotros queremos tomar el control. Triste es que saber que no nos funciona. O sea, sí. El ser humano ha querido tomar el control. De hecho, Adán y Eva cuando pecaron se hicieron hojas de higuera para ellos mismos, no funcionaron. Dios tuvo que intervenir, que tomar el control y eso es lo mismo que sucede. Por alguna razón, nosotros pensamos que sabemos mejor, que tenemos los recursos que se necesitan. Porque aquí en esta declaración que usted leyó, me llamó la atención esa frase, oran para el Señor, oran para que el Señor nos enseñe
y sin embargo temen aceptar la palabra que Dios ha dado. Sí. Es como que alguien diga, Señor, estoy interesado en esa señorita o en ese joven, me quiero casar, ¿qué me dices tú? Pero por dentro están, Señor, dime que sí, porque no acepto que me digas que no. Pero ahí está el asunto. Yo temo que Dios me lo quite. ¿Por qué? Porque yo pienso que es que es lo mejor que me puede suceder en mi vida. Y eso le está pasando, pues eso nos pasa a veces a muchos que tememos cerrar los ojos y confiar nuestra vida en la mano de Dios. ¿Sabe que yo lo he notado aún? Una ilustración muy sencilla que voy a poner. Aún cuando uno va a bautizar a una persona, la manera como nosotros tenemos el rito de bautismo, el proceso del bautismo, es que el candidato está de pie enfrente del pastor y entonces la persona se aferra a un brazo del pastor y la persona se deja que el pastor totalmente lo sumerja, lo acueste en el agua. Pero he notado que ese simple proceso de dejar su vida en las manos de otra persona y que estamos hablando que estamos a veces en una pila bautismal que no tiene más de 1,5 metros muchas veces de agua, de profundidad. Y eso, a veces la persona está rígida y siente, ok, en este momento yo tengo que dejar mi vida, tengo que dejar que otras manos me estén conduciendo y la persona, pero esto es instintivo. La persona ejerce una resistencia, sí, porque eso tan simple y sencillo, la persona siente, bueno, ahora me estoy quedando en las manos de otra persona que me va a bajar. Y claro, el pensamiento muchas veces puede ser, ¿y si no me levanta? ¿Y si me suelta? O sea, y eso mismo, hermanos, así, he puesto una ilustración sencilla porque lo he visto muchas veces, eso mismo sucede en nuestra relación con Dios. Por alguna razón, pensamos, bueno, y si Dios no me conduce como debería, y allí tomamos el control. Pero, ¿cuál es la solución para esto? Ahí está en la primera parte. No ha dicho Dios que dará el Espíritu Santo, y es lo que leíamos con los Efesios esta semana. Pablo oraba para que Dios les abriera el entendimiento, el corazón. El corazón nosotros ahora lo relacionamos al sentimiento. Es más, bueno, en el Nuevo Testamento se usa la palabra cardio, que de ahí viene cardiología, o sea que está relacionada con el corazón, pero en el Antiguo Testamento cuando habla de corazón ni siquiera hablaba del órgano del corazón, hablaba más bien de la parte digestiva. Ok, ¿por qué? Porque el corazón, a lo que hace referencia la Biblia, es la mente, no las emociones. Las emociones son un guía falso. Cuidado con las emociones. Un día yo puedo ir a una iglesia y sentir que estoy en el cielo y otro día sentir que estoy en el infierno. No, es que las emociones no son seguras. Es tu mente. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Es dar el Espíritu Santo, al menos para mí, esta semana, lo que el apóstol Pablo dice a los Efesios en el capítulo 1 ha sido realmente muy crucial, porque dice, toda la clave está en que, porque yo puedo conocer todo esto, sí, tengo que confiar en Dios, y es lo que usted me ha estado preguntando una y otra vez, pero ¿cómo podemos hacer para confiar en Dios? Pero ¿cómo hacemos para creer, para no luchar por nosotros mismos? Sí, yo puedo saberlo en teoría, claro. En este momento yo lo digo en una frase tranquilo, hay que echar toda mi ansiedad en Dios, hay que depositar mi carga en Él, pero la pregunta es, ¿cómo lo hago? Yo no puedo, es el Espíritu que va a venir a mi vida y va a hacer que realmente yo aprenda a confiar en Él. Amén. Y hablando de esa ampliación de entendimiento, pastor, finalmente tengo una pregunta y aparece en nuestra lección también presentada. La mayoría de nosotros hemos visto cómo después de orar, después de ayunar, después de hacer todo lo que humanamente se puede hacer y de interceder por una situación, finalmente se desenlaza de la peor manera para nosotros. Es decir, nosotros entendemos que fue lo peor que pudo pasar, tal vez una muerte, tal vez un desastre económico, tal vez una ruptura familiar, pero ¿cómo podemos entender eso ya a la luz de lo que hemos estudiado esta semana, de mirar o de avanzar mirando al invisible? ¿Cómo podemos entender estas situaciones que se desenlazan de maneras que definitivamente no quisiéramos? Bueno, creo que esos momentos bien oscuros, lo único que nos queda es aprender
a esperar en Dios, aprender a confiar en Él y saber que Él nos va a guiar a través de ese valle de sombra. Fue lo que sucedió con Job. Job pasó momentos bien difíciles. Nosotros leemos ahora su historia en retrospectiva, pero Job no entendía lo que estaba pasando. Y es más, cuando Job sufrió todo lo que sufrió, ni siquiera había una Biblia escrita. No había ningún libro. Él tenía que aprender a depender, recordar lo que había escuchado, la tradición oral que se había ido pasando de una generación a otra de los descendientes piadosos, y aferrarse por fe, y lo logró. Y Amén. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y Job dice, aunque mi carne sea deshecha, pero voy a ver a Dios. Y Job dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. O sea que Job dice, si todo lo peor que me está pasando viniera de Dios, pero yo sé que Dios me ama, yo voy a seguir esperando en Él. Esa es la confianza que tenía Job en Dios. Aún lo peor que pase, yo sé que puede ser lo peor para mí, pero sé que hay un Dios que me ama y voy a esperar en Él. Creo que son ejemplos de personas que pasaron por lo peor. Sus oraciones no fueron respondidas en el momento como ellos querían, pero misteriosamente, una mano misteriosa, voy a decirlo de esta manera, una mano misteriosa, la mano de Dios disipó las tinieblas, las dudas, las sombras, y quedaron completamente confiados en la providencia del Señor, y Dios continuó guiando sus vidas. Creo que esa es la única solución que podemos plantear para este problema. Y por eso le invitamos a que pueda decidirse por el Señor Jesucristo, que usted pueda tomar la decisión, como se aprendió esta semana, de echar sus cargas, por difícil que sea, dejar de querer que las soluciones sean a nuestra manera. Siempre va a haber un poco de resistencia en nosotros, como hoy nos lo planteaba el pastor, pero podemos aprender, todos los días podemos ir aprendiendo, que es el crecimiento cristiano que tenemos. Y por eso queremos pedirle a nuestro pastor que nos ayude a orar, para que lo que hemos aprendido hoy, esta semana, durante esta semana, quiero decir, también lo podamos practicar, aprender a avanzar por fe, aprender a avanzar sabiendo que la mano de Dios lo dirige todo. Amén. Padre, gracias Señor por esta lección de esta semana. Gracias porque, como hemos dicho ahora al final, podemos confiar en ti, aunque no te veamos. Como decía Job, aún que Él me matare, en Él esperaré. Y recordamos esas palabras de la Escritura que dice, fieles son las heridas del que ama. Señor, si todo lo que sucede en nuestra vida está en tu plan, confiamos y creemos en ti, te seguimos amando. Solo ayúdanos, Señor, a tener la fuerza para resistir. Abre nuestro entendimiento para saber que ya somos herederos de una salvación tan grande. Y ayúdanos, Señor, para saber que nuestra salvación se completará cuando todas las cosas sean renovadas otra vez. Mientras eso llegue, ayúdanos a soportar, a esperar, a confiar en las diferentes situaciones que se nos presenten. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.